No fuiste perfecto, viejo, pero nunca te rendiste. La narrativa quiere llevar al mundo a que ese vacío es la gravedad. ¿Puedo hablar ya? Las frecuencias Ok. sonoras también pueden interactuar entre sí y mantener Entonces, equilibrio de cuerpo. Entonces, Solo las frecuencias de entonces, sonido. exacto, también hay frecuencias de sonido, frecuencias entonces, eléctricas, electrostáticas que pueden hacer Todos son ondas de presión. elevar entonces, o caer un objeto. Ahora sí, dale pan. entonces, ya que tienen diferentes densidades, deberían caer de forma diferente, porque también tienen diferente masa. Pero no Pero sucede. te acabamos de Entonces, decir con Rocket entonces, que al entonces, quitarle las partículas entonces. se suprime esa fricción Ah, y bueno. esa fricción es la que le da las diferencias de tiempos en la caída. Eso es lo que acabamos de decir hace rato con Rocket, que al Entonces, la quitarle esa densidad, fricción, ajá, entonces, independientemente de la densidad, hay algo que sigue jalándolo hacia abajo solamente, ¿verdad? No se van hacia arriba, no no, se van Presión, hacia no la los es, lados. presión. no La es Déjenme presión, la entonces, presión. terminar. Porque no es Déjenme hacer loco terminar. el vacío ahí. Muchachos, bueno, denme un break, dale. denme un break. Roque, muteate, por favor. Israel y Pam van a tener su pelea ahora. Lo que pasa es que el término Y jalar, Habita, aspirar, yo atraer, quiero que ellos es dos le como den por lo menos unos exagerado. 10 minutitos a todos ustedes. Porque esto se Es va a que lo poner tratan bueno como aquí que se ahora. Este es el deslizan por la final pelea. countdown. Esta es la En pelea el entre club. Israel y Pam por última vez. Y de aquí va a salir un ganador. Uno solo. Están siendo ¿Ok? Y arrastrados. quiero que La por lo menos energía. le den 10 minutitos. Israel, tú contra Pam. Solo. No se va a meter nadie. Nadie Todas las se va a partículas meter. están siendo arrastrados, deslizadas por esa pendiente. Por eso, vamos a tirar esto ya, mi gente. Vamos, que esto va a estar bueno. Ok. Cada uno Entonces, 2 minutos. Se los voy a contar directamente yo. dale. Vamos. Entonces, en el momento que quitas el medio, ¿verdad? De aún así, sigue solamente hacia abajo. Si no hay medio, debería quedarse o debería hacer algo hacia cualquier lado, pero solamente lo hace hacia abajo. Entonces, aquí puedes ver uno de los experimentos que se han hecho con diferentes densidades en gravedad cero, donde, independientemente de su densidad, ni siquiera se mueven, ¿verdad? Aquí puedes ver donde estos objetos en agua no se mueven ni siquiera. O sea, ni siquiera se mueven, ¿verdad? Aquí tienes otro experimento donde es agua y aceite. Puedes ver que diferentes densidades y una vez él los bate, ¿verdad? No se mezclan, pero ninguno se va hacia arriba y hacia abajo. Espérate, lo estoy adelantando. Ni hacia arriba ni hacia abajo. Todo se queda donde está, porque no hay nada que lo empuje. No hay nada que empuje al objeto más denso hacia abajo. No hay nada en ese caso, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de que... bueno, espera. Ahí hablamos de que en esta jeringa, de la misma manera, de la misma manera, ¿verdad? Espera, el video es medio largo. Ok, entonces aquí en la Tierra, el mismo experimento se ha realizado, pero con cohetes. Simplemente, cuando el cohete cae en caída libre, se lanzó el cohete de esta manera, con esta cápsula, esas dos cápsulas, con diferentes líquidos y densidades, y... Pero estoy buscando el lanzamiento, ok. Se lanzó y con la cámara interna que tiene, aquí te va mostrando el recorrido, sube, esta es la caída, ¿verdad? Y luego ahí va descendiendo con el paracaídas, que simplemente el efecto se va. Ahí estamos viendo cómo sube y justamente cuando hace la caída, ups, los dos simplemente se dejan de mezclar. O sea, el que es más denso no le importa ya lo que es arriba ni es abajo.
justamente en el momento de la caída libre, lo cual va a cancelar, ¿verdad? O sea, por ejemplo aquí, fíjate cómo te apunta, en este caso, como las burbujas no bajan. Los líquidos simplemente no importa lo que es arriba ni abajo porque no se siente el efecto de empuje hacia abajo de la gravedad. Hasta que llega a este punto donde ya se abren los paracaídas y bueno, se cancela el efecto, ¿verdad? Eso es sencillo, así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que independientemente de su densidad, el medio va a ser que, independientemente de su densidad, van a caer siempre hacia abajo. Pero en la gravedad cero, ¿verdad? No van a caer. Es sencillo. Ok, Es así de Pam, sencillo. Pam, trata de ser un poco conciso, Dale, que no, no, se te ya, pasaron los dale, 2 minutos. dale, perdón, dale. Debiste cortarme, dale, ya. No, yo quiero de verdad dejarte que tú expongas porque quiero que cuando No, Israel ya, vaya ya también. terminé, dale. Ok, Israel, cuando tú estés dispuesto, ya ahí tienes para, sí, ¿verdad? Le vas a tirar el primer round ahí a Pam. O sea, tú estás queriendo decir que que la fuerza de gravedad en caída libre no actúa, ¿correcto, Pam? Bueno, si hay caída libre, se está cancelando la La gravedad. fuerza, exacto. Y en ese punto, la densidad no importa. A la densidad le deja de importar, porque están Eso es cayendo correcto. ambos. Eso es, ok, correcto. ¿Y qué es lo que tú quieres decir con eso? Que al llegar a la Tierra y estar en reposo, la gravedad actúa. No, la gravedad en ese caso, como está en caída libre, siempre estaría actuando. Pero Mm, lo que se está mostrando es que la densidad como tal no tendría que ver. O sea, fíjate que el líquido más denso y el menos denso simplemente dejan de irse arriba o abajo. Se ujú. quedan simplemente donde están. Porque independientemente de, la densidad deja de importar. No es la densidad lo que determina qué va estar arriba o qué va estar abajo en ese punto. Cuando no hay ese empuje de la gravedad. En realidad es por la caída libre, pero yo voy a dejar el tema entre tú y Israel. Dale. Dale. Israel, te toca, papi. Está muteado, ¿oíste, papá? Sí, si me podrías poner en grande para poder este, leer la explicación. Dice, el orden de las densidades o flotabilidad establece que los fluidos y objetos menos densos flotan sobre los más densos. Sin embargo, cuando se somete un sistema a una aceleración mayor, como la centrífuga o un cohete, que es lo que presentó Pan, esta separación se vuelve caótica o el orden se altera debido a fuerzas inerciales extremas. El daño o alteración de este orden ocurre por los siguientes motivos físicos. Fuerza de inercia masiva, o sea, le está metiendo una fuerza mucho mayor a la fuerza que crea esa diferencia de densidades. Estamos, como quien dice, alterando esa fuerza. Dice, aumenta drásticamente el fluido del material más denso que posee aumenta una fuerza inercial monumental, dice. Ahora, hay otro factor que influye para que estoy hablando de por qué se desordenan las densidades. Dice, turbulencia inercial Rayleigh-Taylor. Aplicar una fuerza tan violenta, al aplicar una fuerza tan violenta, el material más denso se precipita. Puede ser, en este caso, en el, en el experimento, vimos cómo se iba hacia arriba y el aire quedaba abajo. Pero lo hace desarrollando una inestabilidad hidrodinámica. Esto provoca
que las densidades no formen capas limpias, sino que se mezclen temporalmente, destruyendo el orden estratificado. Pero esto es temporal, esto no es que va a ser siempre así. Exceso de fuerza de arrastre. A altas aceleraciones, la fuerza requerida para mover los objetos a través de un medio aumenta. Y bueno, esto quería decir por qué ocurre, esto explica por qué ocurre ese desorden de las densidades. Porque estás infiriendo unas fuerzas desequilibrantes, digamos, unas fuerzas que van más allá de lo cotidiano. Entonces ocurre este desorden caótico, le llamo aquí la explicación. Entonces, me parece muy bueno el experimento, muy interesante, pero tiene explicaciones, tiene factores que se alteran, no podemos negarlos. Sin embargo, en condiciones normales, nuevamente regresa otra vez el orden dado. Adelante, Pan, con algo que desees decir. Ok. Sería bueno que pongas la pregunta que le hiciste a la IA, pero entonces vuelvo y te pregunto. Aquí, que no hay orden caótico ni nada, está en reposo en la mano del astronauta, no se mezclan ni vuelven a su posición. Aquí, en la mano de la otra astronauta, ¿verdad? No baja el objeto más denso. Simplemente no baja, ni hace nada. De manera horizontal, no cambian, ¿verdad? No hacen nada. Luego de dejar de moverlo, ¿verdad? Porque en el cohete, sí, se vuelve caótico y solamente un pequeño momento, que es el de caída libre, es donde se aprecia. Luego, cuando se disturba y que se abre el paracaídas, obviamente se vuelve caótico, etcétera, etcétera. O cuando vemos aquí cuando lo están usando, lo baten o lo que sea, ¿verdad? Entonces, aquí, sin embargo, donde no hay nada de caótico, no sucede. Ella lo disturba y en el momento que entra en reposo, se quedan donde están. Simplemente se quedan donde están. Deberían comenzar a subir. O sea, el más denso, en el momento que se queda, debería comenzar a bajar. O debería, mira, ahora se volteó, debería irse hacia abajo. Aquí, en el momento que está en reposo, no hay un movimiento donde comienza a subir, comienza a bajar. No existe. Y sigue habiendo uno más denso que el otro. Entonces, Sino exacto, que sigue habiendo uno más yo denso que el estaba, otro, sin embargo, ni suben ni bajan. sí, pero yo estaba apuntando al experimento del cohete, que es algo que se prueba aquí, que se puede probar, se Sí. puede revisar. Pero en este caso, yo no sé lo que está pasando ahí en ese video que estás mostrando, porque creo que eso, ¿en dónde es eso? Eso creo que es En la ISS. de la ISS, entonces yo no podría decirte qué es lo que está Ok. ocurriendo ahí, Entonces, qué material tiene el tubito, qué densidades tiene, ¿no? aceite de oliva y agua. Entonces aquí, el objeto con mucha más masa cae al mismo tiempo que la pluma. Aquí, la cosita de metal con más peso que la pluma y mucha más densidad cae al mismo tiempo que la pluma. Sí, Entonces, eso lo en el explicamos. momento que aún así estamos en la Tierra, independientemente de su densidad, caen al mismo tiempo en el vacío. Cuando quitamos la gravedad de la Tierra, independientemente de su densidad, ni siquiera se mueven. Es eso, ni siquiera se mueven. Eso que tiene es diferente al fluido. Eso parece un sólido y lo otro eso es No, un sólido. estas son bolitas de vaina, de decoración y vaina que son más Sólido, son densas que el sólidos. agua, ¿verdad?
Exacto, fíjate que tiene confeti, miel, estrellita y pendejadas, ¿verdad? Que son más densas que el agua. Bien, entonces, una vez ella los mueve y los disturba, fíjate que no cambia su posición. O sea, no hay algo subiendo ni ¿Dónde está bajando ella? como debería de hacer. ¿Entiendes? ¿Dónde está? ¿Qué es eso, Danilo? Dime. ¿Ella dónde está? ¿En la Tierra o en el espacio? No, ella está en el ISS, en ese punto. Entonces, cuando se quita, En el espacio. Ok. este lo encontré porque fue, no recuerdo qué universidad fue que lo posteó, porque fue una conferencia con estudiantes. O sea, ahí le está hablando a los estudiantes de la universidad, en una conferencia en live, y este fue un experimento que le mandaron a hacer por una vaina de estudio del STEAM, que es la vaina de ciencia, matemática y tecnología. Eh, y prácticamente ahí se ve donde una vez lo disturba, no hay burbujas ni nada tratando de volver a su posición por densidad. Pero ese es sólido también. No, eso es agua, agua y aceite de oliva. Sí, pero ¿Cómo Danilo, puedo saber eso? O sea, eso es una batalla entre ellos dos y ok, eso es un disculpa, tema, disculpa. eso es un Dale, tema de caída libre. disculpa. Estamos hablando de la ISS. Prometo. Sí, por eso te quería decir. Ya eso es lo que Pam está obviamente llevando. Podríamos decir que es algo ya debido a una tensión superficial y lo que ellos le llaman ingravidez porque es caída libre. So, no quiero entrar ahí porque si yo entro, se acaba la batalla. Yo que eso es entre Israel y él. Ok, dale, te toca a Isra, pues. Exacto. El otro que sí se ha hecho en la Tierra, pero ese no lo pude encontrar, es en el avión de gravedad cero, que se ha hecho esto mismo, de el líquido flotando que se vuelve una bola y eso, y también la diferente densidad en el mismo contenedor. Pero ese no lo pude encontrar en el avión. Sí, Y como te este del digo, cohete fue el nuevo la, que lo encontré. la explicación es de que ahí estás infiriendo fuerzas inerciales externas o como dice, extremas, porque ya deja ya de funcionar la naturaleza de la fuerza entre la diferencia del objeto y el medio. Entonces ocurren estos efectos. No me parece desubicado, o sea, Pon lo que le preguntaste, estamos Israel. alterando con fuerzas externas. Disculpa. Pon lo que le preguntaste a la IA. Tienes que poner lo que le preguntaste. A ver, si me podrías poner en grande, Chepo. Brother, tú tienes ahí moderación, ¿oíste? Sí, le pregunté por qué algo más denso cuando está en una aceleración mayor, en este caso la del cohete, como aceleraba hacia abajo. Le pregunté, ¿se dañan el orden de las densidades? ¿Por qué esta acción daña el orden de las densidades? Entonces, eso fue lo que me respondió. El orden de las densidades, etcétera, esta separación vuelve caótica y el daño o alteración de este orden ocurre por los siguientes motivos físicos: fuerza de inercia masiva y los que le nombré hace un momentito, que es el que está aquí, el Póngale la musiquita, tan, 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 tan. turbulencia inercial y la otra que le nombré. Pero esta es la pregunta que le puse. Con respecto a lo que vi del cohete, pues no, le pongo, ¿por qué algo más denso cuando está en una aceleración mayor daña el orden de las densidades? Que aquí me he equivocado, se me ha escrito densidades, pero el Google sí ha reconocido porque me responde, el orden de las densidades o flotabilidad establece que entonces sí supo que era lo que le estaba preguntando. Y me respondió eso, que estamos infiriendo o estamos alterando fuerzas inerciales extremas, que serían fuerzas externas a las fuerzas naturales que ocurre entre la interacción del medio y el objeto. Y como te digo, en la camarita de vacío caen al mismo tiempo. Primero, ¿por qué caen? Una, porque el objeto es más denso que ese medio.
todos, cualquier objeto que tú consigas. Si tú me logras conseguir un objeto menos denso que ese medio, obviamente el objeto va a flotar. Más allá de que sea que se crea o se piense equivocadamente que es la gravedad la que está participando ahí. Entonces, vuelvo y te digo, es más denso que ese medio, que ese vacío, que lo que tú quieras. ¿Por qué solamente hacia abajo? Ya que no hay una dirección. Como te dijo tío, la densidad no tiene dirección. La densidad simplemente No, es una propiedad. la Espera. densidad en sí es una propiedad y no tiene Sí, una eso, dirección. entonces, Pero ¿por qué la sabemos? diferencia Espera, de densidades ¿por qué sabemos? nace de una interacción. No, Entonces, no es espera. que sola está la densidad, no. Espera, ¿por qué sabemos en esa cámara de vacío, esa pluma y todo, que va a caer hacia la parte de abajo? ¿Por qué no, donde no hay densidad, no se va hacia el lado, no se va hacia cualquier otra parte? ¿Por qué sabemos hacia dónde va a caer y a la velocidad que va a caer? Pregunta. ¿Eso es Dime, dime. referente hacia, tú estás expresando de que es una tierra esférica o plana? No, Pame, terraglobista. Él está defendiendo la postura de la Tierra pelota. Ya casi voy a bajar, que tengo ya Saludos. Por eso cesando no esto. sabe la dirección, porque en una tierra plana siempre es hacia abajo. Sí, pero eso ya está explicado más de veces, sí, para eso eso nosotros aquí lo hemos desmenuzado más de veces. La cosa es que, como dijo Otto anteriormente, la razón por la que el helio o cualquier otra cosa sube, un gas o lo que sea, en este caso, es porque no pueden ocupar en el mismo espacio dos gases, en este caso, por poner los gases. Entonces, para que el helio suba, el oxígeno o lo que haya, el componente que haya en ese momento en el aire, tiene que bajar para ocupar su espacio y permitir que ese helio suba. El helio deja de subir a un punto cuando ya no hay más oxígeno que lo desplace hacia arriba. Ahora, la pregunta es, entonces, la pregunta es, ¿por qué ese aire, que es más denso, solo se mueve hacia abajo? ¿Por qué? Esa es la Porque pregunta. lo acabas de Olvidémonos de la contestar. gravedad. Lo acabas de Olvidémonos de la contestar. No, la cosa está en que, ¿por qué es hacia abajo? ¿Por qué no es hacia ningún otro lado? Lo acabas de contestar. Porque dijiste tú mismo, ¿por qué ese aire que es más denso se espera, mueve espera. hacia abajo? Espera, Chepo, Lo todavía están, contestaste. Está bien. todavía están entre pan Entonces, y esa es la pregunta. Si ponemos al helio sin el aire, el helio vuelve a caer hacia abajo. Entonces, ¿por qué es hacia abajo? Porque Pero la papi, tierra es plana. lo contestaste tú mismo porque el aire es más denso que el helio. No, me explico. Si quitas el aire y pones helio solo en un, qué sé yo, en un contenedor, lo que sea, en una caja, Una cámara de vacío, exacto. ¿Qué el pasó? helio se acumula y baja, ¿verdad? ¿Por qué pasa hacia abajo y no No, se queda arriba? no, en una cámara de vacío no es que baja. Te Sí. estás ¿Tú equivocando. sabes dónde te puedes poner ese ejemplo? Yo no sé, bueno, en República Dominicana no sé si Se en Puerto Rico expande, usan eso es eso. correcto. ¿Tú te acuerdas? En O no una, sé, en una no sé, cámara de vacío, me escucha. En una cámara de vacío, no importa el gas que tú metas, siempre se va a expandir porque el gas, eso es una propiedad prácticamente del gas. El gas no, tiene que llenar todo el sí, espacio, sí, señor. sí, pero a la vez, a la vez, cuando está solo, no sé si, yo no sé, Chepo, si tú te acuerdas o en qué país se haga. Característica de En algunas RD, bombas de en destrucción. espera, en RD se usan, por ejemplo, los tanques de gas, de cocina, que hay que Sí, ir a llenarlo, el gas propano, etcétera, etcétera. sí. Fíjense que luego de un tiempo, cuando tratas de tomar el mismo tanque, dale 2 horas, 3 horas, fíjate que se siente como si algo abajo del tanque estuviera desbalanceado, hasta que lo mueves y qué sé yo, y ya más o menos como que se equilibra el peso. Es porque justamente se concentra más aire, más gas en la parte baja que en el tope. No, Justamente
porque como no hay nada que haga que ese gas suba, pero sigue habiendo un empuje hacia abajo. No. Sí, El gas butano, cuando lo llenan, te lo digo por experiencia, abajo se forma líquido. En ese tanque hay dos presiones. Eso fue el primer ejemplo que yo di aquí de un contenedor, que lo di en el canal de GoPro, de un contenedor con dos presiones diferentes porque se estaba hablando de eso. ¿Qué sucede? El butano está líquido en la parte de abajo del tanque. Él tiene ahí, creo que es un milibar menos que en el estado de gas o algo así es. Esos son dos presiones diferentes. Cuando él está en líquido tiene una presión y cuando él está en gas tiene otra. Y en la parte de abajo obviamente pues está el líquido. El líquido va a pesar más que el gas. Si eso es de lo que estás hablando. Así es como se responde eso. sí, pero entonces todo se va a convertir en líquido dependiendo de la temperatura. Sí, ahora yo le Independientemente, pregunto, in- yo le independien- pregunto, yo le pregunto a Pan, ¿por qué el aire empuja el helio hacia arriba? ¿Cuál es el factor primordial y cuál es la variable independiente a cualquier otro factor que hace... ponme la pregunta, Israel. Sí, la pregunta es, ¿por qué? No, O sea, muéstrame la pregunta que le hiciste. No, yo te la estoy haciendo a ti. No, Te estoy- muéstrame la pregunta que le hiciste. ¿Cuál pregunta? Disculpa. La pregunta que le hiciste a la IA, muéstramela. Ahorita no le he hecho ninguna pregunta, recién te estoy haciendo esa pregunta a ti. Ah, ok, Tú, dale. conforme a lo que tú me acabaste de decir hace un momento del helio y el aire, me dijiste el helio ya no va a subir hasta que el oxígeno ya no pueda empujarlo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la variable independiente o cuál es el factor primordial que hace o que provoca que el aire empuje al helio? Que logre empujarlo hacia arriba y no hacia abajo. Hay algo que empuja el aire hacia abajo, ¿verdad? Entonces, Claro, ajá, sí. ese algo, Entonces, entonces, ese algo que empuja el aire hacia abajo, ¿qué es? ¿Mm? La presión. ¿Cuál presión? ¿De dónde? ¿Por qué hacia abajo solamente? Que no existe la presión. Si No, existen gases, yo no te existe dije, no, presión. perdón, no dije que no existe. Te dije que por qué solamente hacia abajo. Y porque, hace presión. porque dice, cuando un objeto se sumerge en un fluido, el fluido Porque ejerce dentro de una una presión cámara de vacío. mayor perdón, en la perdón. parte inferior que en la superior, creando una fuerza neta hacia arriba, empuje, que es lo que ocurre el aire con el helio. El aire crea una fuerza neta hacia arriba con el helio porque tiene mayor densidad que el helio, por lo tanto la fuerza va a ser mayor. La fuerza que provoca el empuje, en este caso del fluido aire, ya que la densidad es mayor. Por eso preguntaba cuál es el factor que va a permitir que un medio empuje hacia arriba al objeto. El único factor, según el principio de Arquímedes, o la ley de flotabilidad y densidad de Arquímedes, es de que la densidad del fluido sea mayor. Dice diferencia de cómo funcionan estas oposiciones. Diferencia de cuando un objeto se sumerge, el fluido ejerce una presión mayor en la parte inferior que en la superior, creando una fuerza neta hacia arriba. Y sería el contrario. Si el objeto es más denso que el fluido, la fuerza del peso hacia abajo es mayor que la del empuje. Si el objeto es más denso que el fluido, ocurre la fuerza, gana el peso. Si el objeto es más denso que el fluido, gana el peso. Si el objeto es más denso que el fluido, gana el peso, que es la fuerza hacia abajo. Por lo que la aceleración neta es descendente y el objeto se hunde. Si el objeto es menos denso que el Listo, ya fluido, ganó. el empuje es mayor que el peso hacia abajo, por lo que la aceleración neta es ascendente y el objeto flota. Vemos que hay una variable que dice si es más denso, si es menos denso. Entonces hay una condición que debe de cumplirse
que no la podemos sacar porque en lo que es la caída y elevación de objetos es una ley. Esto es una ley de la naturaleza. Esto no lo inventó nadie. Esto no porque lo haya descubierto Arquímedes, la creó él. No, no. Esto es una ley de la naturaleza. Y yo no puedo obtener un objeto que sea más denso que el medio y que flote, a menos que meta condiciones aerodinámicas. Hay, por ejemplo, los barcos, que el metal puede ser más denso que el agua, pero ya su forma aerodinámica en su volumen total va a cambiar, va a hacer variar la densidad con respecto al volumen. Entonces, por eso es que el barco puede flotar. Pero así en la naturaleza yo no puedo obtener un ejemplo de un objeto menos denso que el medio y que esté hacia abajo, por ejemplo, que esté hundiéndose. No, porque va en contra de esta ley natural. Y esto es lo que yo puedo probar, alterar en condiciones normales, o sea, facilito. Tú lo puedes probar ahorita mismo. Ajá, disculpa. Entonces, Israel, Sí, dale. uno, te dije, dime lo que le preguntaste, muéstrame lo que le preguntaste, ¿verdad? Eso fue lo primero. Ven, por lo tanto, lo que me acabas de leer no lo voy a tomar como válido hasta que no me muestre lo que le preguntaste. Segundo, vuelvo y te pregunto, porque de todo lo que leíste, nadie aquí lo ha negado. Lo que se te está preguntando es, ¿por qué es hacia abajo solamente? ¿Por qué es hacia abajo? Cuando en 360 grados tenemos espacio. ¿Por qué solamente es hacia abajo? Porque ya te lo explicó, es la densidad. Tú mismo cuando le preguntaste algo ahorita. Perdón. Es que Chepo, la densidad Chepo. no da dirección. Pero mi hermano La te lo densidad- está explicando con la densidad. Eso es el principio Chepo. de Arquímedes, brother. Pero Chepo, Oye, es que le para está que la asumiendo densidad, que es una para que esfera, la- es que le está entonces, asumiendo que es una esfera y no por tiene eso nada dice que ver con 360 esfera. grados. Perdón, señor, no tiene nada que ver con esfera. Estamos hablando de que Papi, te voy le a mostré, explicar. Te voy a le explicar. mostré que independientemente de la densidad, ambos caen a la vez. No, Le no, no, mostré que escúchame. independientemente de la densidad, en gravedad cero, ningún líquido trata de buscar el arriba o abajo. Entonces, ¿por qué en la Tierra caen hacia abajo? Te voy a tratar de contestar, porque si tú quieres meter a todo el mundo y tú querías el debate con Israel, No, eso no, ya es con me metes a Israel, mí. pero yo no le preguntaba a nadie. Y fue a yo sí Israel tengo las solamente. respuestas de todo. Hasta ahora Israel te está contestando todo lo que tú le estás preguntando. No me ha Yo no respondido sé, nada. yo no sé si tú lo estás entendiendo, porque ahorita hiciste una pregunta que tú mismo estabas contestando. Ahora, lo que tú hablas de la caída libre, ya sea en un avión o en la ISS, como tú lo quieras exponer, eso tiene que ver con la tensión superficial, la ausencia de empuje que viene siendo la flotabilidad y la polaridad y repulsión, que todas esas cosas tienen que ver con el principio de Arquímedes, que eso es algo que yo te puedo coger y desglosártelo rapidito. El problema es que el debate tú lo querías con Israel. Todo lo que Israel te está contestando tiene que ver con lo que tú estás preguntando. Pero no me termina de responder lo que estoy preguntando. Pero, Porque le brother, dije, lo que él acaba de leer, estamos de acuerdo, pero lo que no me acaba de decir es que él le preguntó a la IA. Como tampoco me ha mostrado. pero, alguna brother, exper- si la pregunta espera, que te Chepo, hizo a ti, espera, Chepo, espera. Como tampoco me acaba de buscar ningún experimento que muestre y que compruebe que no hay nada que mueva los objetos hacia abajo. pero O sea, mira, vamos a hacer una cosa, pam. Pero, Yo Chepo, quiero, que ya me voy a bajar. Te dije que me voy a bajar ya. no quiero que te Entonces, vayas, yo quiero que no, tú, que me yo tengo quiero que que ir. yo quiero que tú vayas a la IA, personalmente tú, y le hagas la pregunta que te hizo Israel a ti. Yo quiero que tú le digas a la IA Pero es que cuál no es sé la cuál fue la variable pregunta. independiente que hace que el aire empuje el helio hacia abajo, que diga hacia arriba. Ok. Dale, pregúntale eso. Y se supone que te conteste lo que Israel te está enseñando ahí. Entonces, Porque es la densidad. pero es que no sabemos cuál fue la pregunta que hizo Israel. Si te la Entonces, estoy repitiendo ¿qué yo, hace? él te preguntó cuál es la variable independiente. Espera, una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que él pueda mostrar que preguntó. Pero sí, pero mi hermano Entonces, sí, oh my God, si ese es el principio de Arquímedes. entonces, Ay, Dios. vuelvo y te digo, sabemos que el aire menos denso el aire más denso
baja. Por lo tanto, como no puede ocupar el mismo espacio, hace que el menos denso suba. Eso es un hecho. Eso no se discute, ¿verdad? Exacto. Ok, la pregunta es, ¿qué hace que el aire más denso baje? El aire más denso, la temperatura. No, sigue siendo la densidad, porque el aire, en este caso el aire atmosférico, si nosotros sacamos el aire atmosférico, ¿qué medio tenemos? No, Tenemos, no, pero lo que él está preguntando es sobre la densidad del aire. Él está preguntándote por qué el aire más denso baja. Ay, Eso sí, es, ¿por la qué? respuesta es la temperatura. La respuesta es las densidades. Las densidades. Sí, ajá, ¿por qué? Porque si nosotros sacamos el aire atmosférico a cero, nos queda un medio de vacío, digamos. Entonces, esa diferencia de densidades, como no tiene con qué pelear el aire que tiene una densidad, por lo tanto cae. Ok, ¿y por qué no se va hacia arriba? Pero espérate, Perdón, espérate, Pam, espérate, Pam. ¿Por qué no espérate, se va Pam. hacia la izquierda o hacia la derecha? Espérate, Pam. Mira, el aire es el medio donde vivimos, Israel, recuérdate. Y lo que hace Sí, que por el eso aire te digo. denso, Ajá. que el aire más denso baje es la temperatura, no es el medio, porque el medio es de aire. No, Por eso pero la respuesta. lo que pasa es que el Pero- aire cae porque tiene un peso, entonces Está hablando de densidades. Entonces, eso es vuelvo y como no puede pregunto. competir el vacío con Déjame el con aire, Israel. si Sí, pero sacamos el aire, nos acuérdate queda que un medio, tenemos, nos acuérdate, queda un medio Israel, vacío. acuérdate ¿Por que qué las tenemos, cosas? acuérdate que tenemos aire frío y aire caliente. El más Israel, denso siempre baja. y Israel, Claro, ajá, sí. vuelvo y te pregunto, ¿por qué, ya que no hay ningún medio, no se va a la derecha o a la izquierda? ¿Por qué? Porque a la derecha y a la izquierda tiene la misma cantidad de densidad y de no densidad. Porque si no tiene ninguna densidad que lo empuje hacia arriba o hacia abajo, ¿por qué? ¿Cómo ese objeto sabe que solamente es hacia abajo? ¿Cómo lo Porque sabe? no hay densidad, Por, no hay Estoy hablando vacío con Israel. absoluto. Estoy hablando con Israel. por las fuerzas que hemos explicado hace un momento, que son ascendentes y son descendentes, ¿Y de dónde sale esa fuerza? de la diferencia de las densidades. Pero ¿cómo la diferencia de densidades sabe lo que es arriba y es abajo? ¿Por qué no es a la que derecha y es a la sabe, izquierda? no es que eso yo ya lo expliqué hace un momento, No, explícamelo. no es que los objetos sepan o tengan conciencia de algo, simplemente es la respuesta física que se tiene de la interacción. Si tú interaccionas un objeto y un medio, creas una fuerza. Israel, Eso es una ley de, Israel, ok. de Newton. Lo Eso es primero, lo básico, primero eso es que en eso que tú estás poniendo, ¿verdad? Tenemos la gravedad. Ya tú Sí, sabrás ya tú sabrás cómo resolver esa fórmula y quitar la gravedad y que te dé el mismo resultado. La otra cosa es de que las densidades, ¿cómo saben hacia dónde moverse? Porque, vuelvo y te digo, simplemente un escalar, una propiedad de la materia, no te va a decir para dónde va a coger. Entonces, tiene que haber algo que le diga para dónde es arriba y para dónde es abajo, ya que la densidad y la materia por sí sola no sabe si va hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o diagonal o lo que sea. Listo, Pam, No lo perdón, sabe. Sí, perdón que te cállate, interrumpa. que es con Israel, por favor. Sí, sí, pero Entonces, ya que la materia o la densidad no lo sabe, ¿qué es lo que hace que solamente sea hacia arriba o hacia abajo? Ok, mira, vamos a ver si puedes leer las fórmulas. Aquí, las fórmulas matemáticas Vuelvo y te pido, nos por van favor, a... que muestres lo que preguntaste. Sí, la pregunta es, ¿cuáles son las fórmulas No, del peso y del muéstralo, por empuje? favor, muéstralo. Esa es la pregunta. muéstralo. La pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas de peso y el empuje? Lo que pasa es que estas capturas aquí, yo la pregunté hace mucho tiempo en Google y les tomé capturas y las tengo guardadas en mi chat personal de WhatsApp. Entonces yo las descargo de ahí y Ok. no tengo la pregunta, pero le puedo hacer una captura a la pregunta que en ese tiempo le hice y la envié por WhatsApp. Ok, deja dame la ver si- pregunta para yo buscarlo ahora. Búscalo, se llama ¿cuáles son las fuerzas que hacen que los objetos bajen o suban? Búscalo así mismito.
Ok, ¿qué hacen los objetos? Bajen o suban. Ok, pregunta. No hay más nada arriba, ¿verdad? Bien. Esta fue la pregunta, mira. ¿Cuáles? Si la, Ok, si dale. la G, si la G, que es la aceleración en las fuerzas del empuje, en las fórmulas del empuje y del peso, ¿qué es lo que va a determinar la dirección hacia arriba o hacia abajo? Entonces, las respuestas han sido las que esta es la pregunta, pero las respuestas yo las tengo en captura, porque mira, esto ya es 31 de mayo del 2026 y Está yo bien, ya está le bien. hice, ajá, ya no abre ya lo que abro, ya no me lleva el link. Ahora qué No, se pasa entiende, se entiende. sí, ahora qué pasa que, ¿dónde está yo tenía Ok. aquí las fuerzas. Sí, bueno, en lo que tú lo buscas, si tú me puedes poner grande. Pregunta exacta. Este, ¿Cuáles son cuáles son ok, algunas de las fuerzas que hacen que los objetos bajen o suban? Las fuerzas principales que hacen que los objetos suban o bajen son las siguientes. Las fuerzas, coño, ¿dónde está? Ok. Las fuerzas que hacen bajar los objetos, ¿verdad? La gravedad, atracción invisible sobre el lanza, bla, bla, bla. El peso, la fuerza de la gravedad actuando sobre el cuerpo específico. Resistencia del aire, empuja hacia abajo si el objeto sube, ¿verdad? Empuja hacia abajo si el objeto sube. Tensión, fuerza de cuerdas o cable, ya es un disparate, ok. Entonces, ya ahí sigue, ¿verdad? Empuje, sustentación, fuerza aplicada. O sea, prácticamente, si no hay un vector, la densidad no tiene por sí sola cómo tomar una dirección. Ahí está la cosa. Llámelo gravedad, llámelo sancocho, llámelo cachú, llámelo mayonesa. Lo que ustedes quieran. no, O no, la digan gravedad mejor, no, porque la o gravedad, digan, ¿cuánto sería la gravedad? En bueno, cantidad, medida. hasta ahora se sabe o se entiende que las cosas caen a un rate de 9.8 por Ok, qué sé yo. entonces si Ok. es 9,8, no podría determinar en el empuje o en el peso hacia dónde va a ir. ¿Por qué? Porque el 9,8, mira aquí las El fórmulas, mira. 9,8 es un escalar, Ajá. Israel. Sí, mira, Y la es un fuerza del escalar peso. que viene del cálculo del vector de la gravedad. Sí, ajá, que es la del peso. Ahora mira, ahora yo te quiero explicar esto y esto es lo que quiero que entiendan todos, porque de aquí nace todo. Yo le tenía miedo a esto. Yo cuando me decían fórmula, yo no quería porque yo decía, no, ahí me la van a ganar porque ahí tiene la gravedad y todo eso. Y yo me he enfrentado con Glubertos y me dicen, no, que la fórmula, mire la gravedad, que eso te... Y ya, entonces yo me he quedado calladito, yo no he dicho nada, pero me puse a investigar esto hace un tiempo, unos 6 meses más o menos, y resulta que la fórmula del peso dice que está reducida a masa por gravedad o masa por aceleración. Esa es la ecuación reducida, pero nace de la ecuación completa que es densidad del objeto por volumen del objeto por aceleración o por gravedad. Entonces, depende directamente de la densidad del objeto y su volumen. Directamente de la densidad del objeto y su volumen. ¿Por qué? Porque en el peso la gravedad es 9,8, como tú me acabaste de decir, que está medido, que es 9,8. Y en el empuje sería densidad del fluido, volumen sumergido y gravedad, que es 9,8. Entonces, si la gravedad es la misma para el empuje, que es el vector ascendente, o para el No, no peso, es que lo es el... mismo. El buoyancy no es lo mismo. No es lo mismo la gravedad. Ten en cuenta eso. Buoyancy, flotabilidad, perdón, en español, no es lo mismo a gravedad. Son cosas diferentes. Discúlpame, estoy poniendo la fórmula del empuje, que es la del buoyancy, la flotabilidad es lo mismo que la del empuje. Y aquí me dice por gravedad. Y todos Sí, sabemos sí, que es está por tomado gravedad, con una... pero no es lo Ajá. mismo que la gravedad. A eso es lo que me refiero. ¿Cómo? O sea, o sea, utiliza gravedad, pero no es lo mismo que la gravedad. ¿Entiendes? Yo no he dicho que es lo mismo. Yo he dicho Ah, que ok, 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 ya. la gravedad que se utiliza en las multiplicaciones de la fórmula
es la misma, es 9,8 por 9,8. Entonces, si yo tengo una masa de 10 metros, de 10 gramos sobre metros cúbicos, su densidad, su volumen y su gravedad, entonces es 9,8 y tengo 10 gramos sobre metros cúbicos en el objeto. Y en el medio tengo 3 gramos sobre metros cúbicos por gravedad. Entonces da lo mismo que el uno del otro los multiplique por 9,8, porque el que me va a determinar quién va a ganar es la densidad del objeto, que es 10, y la densidad del medio es 3. Entonces, como 10 es mayor a 3, va a coger hacia abajo. La diferencia va a dar, porque está ejerciendo una presión mayor el objeto que la del medio y crea el vector hacia abajo, el del peso. No es que cómo sabe el objeto, no, es la reacción física que ocurre en la interacción de las fuerzas, en la interacción del objeto y el medio. Entonces, si el objeto tiene 10 por 9,8, me da lo mismo, me vale trozo que sea 9,8, 10 o 0, porque, bueno, el 0 se encera todo, así que no sería 0. Me da lo mismo que sea 9,8 y 9,8 porque no va a influir. Va a subir el número en los dos igualitariamente, pero no me va a crear una diferencia en la dirección. La dirección la va a determinar el que tenga mayor valor, mayor densidad en este caso. Entonces, Como aquí lo está explicando, mire, aquí tengo la fórmula, mire, fórmula del peso, densidad del objeto por volumen del objeto por gravedad. Fórmula de empuje, fuerza, que es la buoyancia y la flotabilidad. Densidad del fluido por volumen sumergido por gravedad. Entonces, si el objeto es más denso que el fluido, el peso supera al empuje y el objeto se hunde. Si el fluido es más denso que el objeto, flota. El empuje no depende del peso, toda la densidad del fluido y el volumen que ocupa. Entonces, si la gravedad es 9,8 para los dos, ¿cómo me va a influir a determinar una dirección? Entonces, Israel, ¿Cómo? ¿qué sucede? Te dije una vez que literalmente las cosas no flotarían si no hubiese gravedad. El buoyancy o la flotabilidad, las burbujas no irían hacia arriba. No, pero no no me estás respondiendo la pregunta. Espera, sí. No me Entonces, estás respondiendo mira, la pregunta. te estoy diciendo, si a esa misma fórmula, quítale la gravedad, quítale la G, y luego resuelve la fórmula. No Mira, vas a si yo le tener- quito, espera, mira, espera. si le quito la G, si le quito la G al objeto que tenía de 10 gramos sobre metros cúbicos por el volumen y el fluido que tenía 3 gramos sobre metros cúbicos, le vamos a quitar la gravedad, va a seguir ganando el objeto, por lo tanto Ok, el peso va a seguir hacia Israel, abajo, la dirección. ¿Por Israel, qué? entonces, Por la Israel, densidad espera, del deja- objeto. Ok, Israel, entonces, ¿de dónde sale la dirección? La dirección, oye, el único vector que tienes en esa fórmula es la gravedad, es la dirección. Si no tienes dirección, la densidad por sí sola no sabe para dónde ir. La gravedad que está ahí es la aceleración producida. Entonces, La sí, gravedad que se multiplica ahí es la aceleración producida. entonces escucha, Y es entonces una aceleración, metros. Israel, una aceleración viene de un vector. La aceleración viene de un vector, que es una dirección. Es Sí, eso. y esa Entonces, dirección quiere decir está que ese dictada quiere por la decir- diferencia quiere de de- las densidades. Israel, el Si es vector. que la densidad del objeto Ok, es mayor, entonces, la entonces, flecha, Israel, el vector mira, va a ser hacia abajo. Si es que Israel. es menor, va a ser hacia arriba. Si es que No, es igual, Israel, no va a haber flecha. Israel, entonces, cuando quitas todas las densidades, ¿por qué solamente se va hacia abajo? ¿Por qué todas las densidades solamente apuntan hacia abajo? Esa es la pregunta sencilla. Entonces, Solamente ya hay para apunte irme, hacia ya para- solamente ya hay para- apunte, espera, hay espera, apunte por hacia favor, abajo si espera. es que la densidad del objeto Espera, es mayor. espera, Solamente espera. hay apunte Entonces, hacia abajo está bien, si es que la entonces, densidad del objeto ok. es mayor. Ok, Israel, vuelvo y te pregunto, cuando puedas demostrarme que la densidad es quien tiene un vector, yo me hago terraplanista. O sea, yo voluntariamente me hago terraplanista.
El día Ok, que me muestre, el pero día que me muestre, espera, ya, que tengo que te lo bajar estoy un poco. mostrando, solo que no lo quieres Espera, ver. Israel, tienes la gravedad ahí. Y te voy a pedir, Sí, ajá, sí. La espera, por gravedad favor, es déjame 9,8 terminar, para los viejo, dos. ¿No déjame entiendes? terminar, Pero no entiendes que es 9,8 para los dos. ¿Qué parte no entiendes? Israel, Pero ¿qué déjame parte no terminar, entiendes de que es 9,8 para los dos? Israel, déjame terminar, por favor. ¿Qué Ok. diferencia va a haber si es 9,8 Ay, Dios para los santo. La dos? gravedad es lo mismo. Es lo Israel, mismo, es 9,8 para los dos. ¿No Israel, entiendes? Israel, ¿Qué si parte quita no la- entiendes, brother? Israel, quita la gravedad de esa fórmula, resuélvela y dime hacia Queda dónde va. densidad por volumen. Entonces, a la densidad, luego que quites la gravedad, que es el único, que es el único vector, avísame para dónde se va, según tu fórmula. Entonces, No, no, según, la gravedad entonces, es 9,8 y es entonces, metros sobre Dios segundos al mío, cuadrado. Es una Israel, distancia, Israel, es mi es una turno ya, veo. distancia sobre Es mi turno, tiempo. está bien, dame mi Es turno una ahora ya. distancia sobre Ok, tiempo. es mi turno. Distancia Entonces, sobre ponme grande. tiempo no es dirección, no es la Entonces, dirección la dame, va a dar el que tenga la ¿Cuándo mayor hablamos densidad. nosotros? ¿Cuándo termina la batalla? ok, entonces, No, ponme yo creo grande, que chico. ya ha terminado, pero Yo, antes de que termine, para terminar esto, necesito que me responda. Si es que la gravedad es 9,8 para la fuerza de empuje, que es el vector ascendente, y 9,8 para el peso, que es el vector descendente, hacia abajo, estoy nombrando dos vectores, ¿qué es lo que va a determinar la dirección hacia arriba o hacia abajo si la gravedad es la misma? Eso quiero que me responda. La gravedad, como tú la ves, relacionada con la densidad. Ya. Ahora, quitas la gravedad y dime de dónde en tu fórmula la densidad se está moviendo. Cuando me respondas eso, Al actuar ahí, escucha, no escucha, tendrían que caer a la misma vez los ya, objetos. déjeme No tendrían responder que ya, caer. puñet, Tendría que déjeme caer el más responder ya. pesado primero. Si la Déjeme gravedad esa que vos Mierda, decías Rock, para... no estoy hablando contigo, Rock. Ya, paren. Ponme grande, por favor. sí, pero mira, Pam, tienes que calmarte. Chico, ¿qué es que me tengo que ir? Espera, Yo entonces, sé, mira, brother, pero una tienes que pregunta fácil. calmarte porque Sin gravedad, sin te gravedad pones en y disonancia, solo, pa. sin gravedad y solo con densidad, ¿los objetos pueden subir o bajar? No. Sin la gravedad, los objetos no pueden subir ni bajar, basándose únicamente en la densidad, ¿verdad? Entonces, la flotabilidad, el fenómeno que hace que los objetos densos bajen y los ligeros suban, ¿verdad? Depende por completo de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Un vector. ¿Por qué la densidad necesita de la gravedad, que es un vector? Falta de peso. Sin gravedad, las sustancias no tienen peso. Sin dirección, que es la gravedad, sin dirección, conceptos como arriba y abajo dejan de existir. Sin dirección, conceptos como arriba y abajo dejan de existir. Sin empuje, al no haber diferencia de presión, no hay fuerza flotante. Mezcla total. El aceite y el agua simplemente se dispersarían juntos. Entonces, ¿qué pasaría en la relatividad Un gravedad engaño. cero? ¿Qué es lo que ya Bueno, mostré? da la casualidad de que para que no haya empuje, necesito que la densidad del objeto y del medio sean iguales. Ahí no Vuelvo y hay te digo, empuje ni peso. si quitas la gravedad, Entonces, no sin diferencia de hay... densidad, ya, Para de vacío no es al estás revés. usando la Es gravedad. al revés, es al revés. Si quitas la diferencia de densidades, iguales la densidad, no hay gravedad, no hay hacia Tendrías que arriba o hacia comprobar abajo. la gravedad. Si si, quitas la Israel, densidad. si tienen la misma densidad, se acumulan abajo, no suben, ¿verdad? Entonces, solamente, ¿verdad? Solamente se van hacia abajo, no hacia la izquierda, no hacia la derecha, no diagonal. No, eso ya lo expliqué. Eso ya lo expliqué. Porque la gravedad apunta hacia el centro, que son nuestros pies, hacia abajo. Lo que tú no me has podido decir es hacia dónde se determina la dirección a la que va. Tú me dices, no, solamente hacia abajo.
¿Por qué es hacia abajo? Es No, por yo no te he qué. dicho solamente hacia abajo. Yo Ok, te he entonces, dicho ¿por qué que no se va hacia la izquierda? Dime existe por qué no se hacia va. arriba, hacia abajo Dime, o hacia el centro. dime por qué no se va Eso hacia la te dije izquierda. yo. Dime por qué no se va hacia la izquierda. Hacia el centro no, Israel, neutral. Tú le dijiste neutral. Sí, Israel. neutral, ajá. Quiero decir centro con neutral, Israel, que es mi flotabilidad ulti- neutra. Israel, mi última pregunta es, ¿verdad? La No, pero gravedad. responde, pero no has respondido la mía. Israel, dame, Pero no dame tu respondiste pregunta. mi pregunta. Dame tu pregunta. Si la gravedad es la misma, 9,8 y 9,8, y su medición es metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado no tiene una dirección, es simplemente una distancia sobre tiempo. Entonces, Es un escalar que viene de un vector, Dios sí, es mío. un escalar, ajá. ¿Y qué es lo que le va a dar el vector? O sea, si la gravedad es la misma, ¿qué es lo que va a hacer que influya en la diferencia del sentido? ¿Me puedes responder? Es la densidad, Israel. Ya, Ahora, gracias, nada si más. no hay algo, Eso es todo, es Israel, la densidad. si no hay Gracias, algo, yo ahora sí no, he terminado Israel, esto aquí. escúchame, Cualquiera deja tu que falacia. intervenga, Primero es que deja tu falacia de niño. intervenga, por favor. Y vuelvo y te digo. Explicar por qué cae. Si no, ¿Cómo fue, no, Israel? cállese. Si no hay, si Te no acabo de hay, responder si- que si la gravedad es la misma, la densidad es la que va a crear el Porque vector sabes hacia que te arriba. voy a decir algo déjame, contundente. déjame terminar. Para Roque, Si no Roque, hay, dame un break, por si favor. no hay gravedad, ni va a bajar ni va a subir, independientemente de la densidad. Por lo No, tanto, Yo te voy a decir una cosa. Israel, independientemente de la densidad, si no existe gravedad, Pero tú puedes ni hacer el suben, experimento. ni... Yo te Israel, voy a decir una Tú puedes cosa, hacer el Pam. experimento, Israel, Pam. te mostré los experimentos, te Israel, los mostré. yo Pam. creo que la pregunta aquí tú le tienes que hacer es, ¿puedes demostrarme la atracción de masa? Con eso lo vas a partir en dos. Sí, pero Esas Pam, son- pero escucha lo que él dice. Mira, ¿podrías repetir, por favor, Pam, la imagen que tenías? Ponla, por favor, de Sin nuevo. gravedad no Ahí. hay dirección. Sin gravedad no hay dirección, o sea, no hay hacia arriba o hacia abajo, pero tú puedes comprobar que es sin diferencia de densidades, no hay dirección hacia arriba o hacia abajo. Tú Sigue la habiendo puedes hacia abajo. comprobar. Sí, Igual porque con la misma densidad sigue habiendo hacia abajo. El hacia abajo nunca se cancela. Busca se su nivel, cancela, brother. se cancela el hacia abajo hacia arriba. El hacia abajo si es nunca que se cancela. Si es que igualas las densidades. El hacia O sea, abajo nunca se cancela. Sí, Todas mira, las si es que materias yo, tienen un nivel. sí, si es que yo igualo la densidad del objeto y del medio, no va a tener flotabilidad ni peso. No, se cancela el empuje o la flotabilidad y el El peso. hacia abajo nunca se cancela. Se queda neutro. Entonces, eso es experimental. Entonces, el principio no es sin gravedad, no hay densidad, no hay dirección. No, el principio es sin diferencia de densidades, no hay dirección hacia arriba o hacia abajo. Se Israel, quedan canceladas. lo Doy único- por terminado mi intervención. Israel, no, tú puedes terminar lo que tú quieras. Lo primero, es que no, lo primero es que no mostraste nada. Lo primero es que de todo lo que te mostré, no pudiste Yo refutarlo. prefiero vivir Lo en segundo- una tierra plana. Lo segundo es Sí, que... refutó todo. Lo segundo es... No pudo refutar nada. Lo Pero segundo no, es que... no querés que te dé la explicación de por qué Lo, se- cae. lo por qué se- cae. lo segundo es No, no, que... Roque, déjalo que nivel. hable, Roque, déjalo Lo que se- hable. Lo segundo es que no pudiste decirme de dónde sale la dirección, que por qué no es hacia un lado o hacia otro. No pudiste explicar por qué solamente es hacia Yo abajo. te lo explico. No lo pudiste explicar. Roque, Tú te lo no explico. te metas, Roque, no te metas. No, ya voy a bajar, Chepo, ya voy a bajar, No, no, Ahora Israel,